Bueno, en primer lugar, quiero mandar un afectuoso saludo de paz en Cristo resucitado a nuestro querido lugarteniente, también a nuestro gran prior de la lugartenencia y también al prior, a nuestro prior de la colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud, que recientemente ha sido elevada a basílica. Como también, por supuesto, a todos mis hermanos, damas, caballeros, clérigos que conformáis esta lugartenencia, y también, por supuesto, mandar mi saludo a todos los que se van a unir a esta conferencia, ya bien sean familiares o conocidos que simpatizan con la Orden y que también quieren participar en estas conferencias que se van a hacer. Bien, dentro de muy poco, vamos a estar ya celebrando el Viernes Santo los oficios de la Pasión. Celebraremos la adoración de la Santa Cruz el Viernes Santo y habrá unas frases cantadas a las que nosotros siempre respondemos con, habrá una frase que diremos cuando vayan mostrando la Santa Cruz, que dirán: mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la redención o la salvación del mundo. Y nosotros responderemos: venid a adorarlo. Yo al principio de esta conferencia me pregunto, porque quiero que nos hagamos bastantes preguntas que después iremos resolviendo. ¿Qué tiene que ver la cruz con la redención? Vosotros diréis: qué tontería está diciendo esto, ¿no? ¿Cómo que tiene que ver la cruz con la redención? Sí, mirad, en el Levítico aparece una prohibición, algo que al Señor, a Dios, le repugna, y algo que es, de alguna manera, una abominación a los ojos de Yahvé. Y es la sangre de sacrificios humanos. En la antigüedad, los pueblos circundantes al pueblo de Israel, algunos de esos pueblos, ofrecían sacrificios humanos a sus dioses. El pueblo de Israel no. Y esto quedó clarísimo con Abraham, nuestro padre en la fe, cuando evidentemente va a sacrificar a su hijo y Dios, por mediación del ángel, para su mano, y desde entonces queda clarísimo que el pueblo de Israel no va a hacer sacrificios, ni Dios le va a pedir eso a su pueblo. Es más, después, como decía en el Levítico, quedará claramente expresado que Dios no quiere el sacrificio humano, ni sangre humana sacrificada. Es una abominación para Yahvé. Yo entonces me pregunto, ¿vemos a Cristo en la cruz? ¿Lo vemos derramando su sangre por nosotros? Es decir, ¿puede Dios pedir eso? Él, que había prohibido los sacrificios humanos, ¿puede aceptar ese sacrificio para la redención? Yo digo, ¿cuál es el precio? Es el título de la charla de nuestra redención. Y yo os pregunto ahora, al principio de la charla, ¿cuál tuvo que ser el precio de la redención? Y ese precio ese precio que hubo que pagar, ¿era porque Dios exigía? ¿Era porque Dios necesitaba ser aplacado? ¿Necesitaba Dios una satisfacción y pedía una satisfacción? Todas estas preguntas de qué hay detrás de todo esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. En el Evangelio, sobre todo al final, en el momento de la pasión de Jesús, aparece el famoso Dei griego, que es el Dei Christos. O sea, era necesario que Cristo sufriera tal, era necesario que...
¿Qué hay detrás? ¿Por qué era necesario? ¿Era Dios, Padre, el que era necesario porque sin esa condición no podía haber redención? Para la redención del género humano era necesario la cruz, la sangre, el sufrimiento. ¿Qué es lo que nos redimió? ¿Qué es lo que al final nos redime? La sangre, el sufrimiento, la cruz, la muerte. ¿Qué es la causa de la redención? Esto es lo que quiero que nos planteemos. Yo ya sé que dirá, pues vaya tontería, ¿no? Ya sabemos, esto ya lo sabemos nosotros. Plantear esto es como estar dudando quizá de lo que hizo Cristo para redimirnos. No es eso, quiero que lleguemos un poco más lejos. Mirad, a lo largo de la historia se ha interpretado la redención, se ha intentado explicar con, podríamos decir, líneas teológicas o con teorías teológicas. Por ejemplo, vamos a empezar aquí para poner luz a todo esto. San Anselmo, en el siglo XI, cuando comienza el ideal de la caballería, y bueno, están los duelos, las justas, los desagravios al honor cuando se ha ofendido a alguien, etcétera, etcétera. Bueno, pues San Anselmo en ese momento formula una teoría que ha llegado hasta nosotros. Y esa teoría tenía sus luces y sus aciertos, pero también sus sombras. Sobre todo cuando después el pueblo, por mediación de la lupa popular, lo aumenta y pone el énfasis en donde no debe de estar el énfasis. Porque esto nos hace tener una imagen de Dios y esto nos hace actuar después de una forma determinada en nuestra vida. Y me explico. San Anselmo de Canterbury, del siglo XI, arzobispo de Canterbury, formula la famosa teoría de la satisfacción vicaria. Os pido que, como esto es una grabación, yo sé que algunos, cuando ya empiecen a oír todas estas cosas, van a decir, mira, ¿qué quieres que te diga? Yo ya estoy que no puedo estar ya más tiempo sentado. Os pido que tengáis paciencia y vamos a desgranar mucho, ya sabéis todo esto que estoy diciendo. Pero ya veréis a dónde quiero llegar al final con todo esto. Y ya veréis las repercusiones que ha tenido todo esto también y que sigue teniendo en nuestra vida de cada día. Pues bien, San Anselmo de Canterbury dice en su teoría de la satisfacción vicaria que Dios había sido ofendido por el pecado del hombre. Y ese pecado necesitaba una reparación. Hasta ahí, fantástico. Es decir, que esa ofensa necesitaba ser reparada, hasta ahí vamos bien, vamos bien. Ahora, el problema de todo esto, y también hasta ahí vamos bien, porque anteriormente a San Anselmo había una manera de explicar la redención un tanto mitológica, un tanto casi como si fuera un midrash, es decir, en el que Dios había tenido, así se explicaba la redención, para librar al hombre del dominio de Satanás, había tenido que pagar a Satanás. Y eso había costado, por eso digo el precio de la redención, un precio que Dios tuvo que pagar para librar al hombre del dominio del mal, para que el hombre fuera redimido. Bueno, San Anselmo evidentemente evoluciona un poco más y ya no coloca digamos, el centro de atención en Satanás o en el diablo, sino que lo que dice es que había habido una ofensa, esto había hecho que el hombre quedara evidentemente ya desconectado, podríamos decir, de Dios. ¿Y cómo se podía volver a hacer esa conexión?
Una vez que el hombre por su pecado ha quedado separado de su Dios, de cómo vuelve otra vez a hacerse esa reconciliación y cómo puede alcanzar el hombre ese perdón. Dice San Anselmo, la ofensa que el hombre ha hecho es una ofensa infinita. ¿Y por qué dice esto San Anselmo? Dice que es una ofensa infinita porque la ofensa es igual a la dignidad del ofendido. Me explico con esto. Y esto tenéis que pensar, que por eso tenemos que entender todas estas teorías, contextualizar y verlas en el contexto histórico en el que se están haciendo estas teorías. La ofensa a un rey era una ofensa gravísima. ¿Por qué? Porque se supone que estaba en lo alto de la pirámide social. Una ofensa a un campesino, a alguien que, como se solía decir, de la plebe, estamos hablando históricamente, cuidado. Era una ofensa que, bueno, estos parece que tuvieran menos dignidad. Por tanto, la ofensa siempre era, digamos, igual a la dignidad de la persona ofendida. Si en este caso era Dios, la ofensa, dice San Anselmo, es infinita. Todo esto está movido en estos momentos, evidentemente, por los ideales caballerescos que hay de la época y por el tiempo que le toca vivir a San Anselmo. Y dice San Anselmo, ¿y cómo va a poder Dios? Claro, dice, Dios, y aquí es donde ya empezamos a patinar. Dios exige una satisfacción. Dios tiene que ser aplacado. Es decir, esto lo traslada a los nobles y evidentemente es la famosa frase de, después de una ofensa, esto no puede quedar así. No puede quedar así. Porque si queda así, no puede haber perdón posible. Y entonces, no puede quedar así. San Anselmo lo traduce por esta famosa satisfacción o esta famosa reparación, en la que acertó, porque mirad, más tarde Lutero haría su famosa teoría de la sustitución penal. La sustitución penal era una forma de explicar la redención. Diría Lutero que Cristo ha sido puesto en la cruz en vez de nosotros, porque nosotros éramos los que nos merecíamos eso. Pero ha sido Él el que ha sido puesto en la cruz y ha cargado, como si fuera un chivo expiatorio, con todos nuestros pecados. Pero, dirá Lutero, pero después de esto, después de alcanzar este perdón que es por gracia, dirá Lutero, el hombre sigue igual, el hombre sigue igual de pecador. Entonces, claro, ¿qué redención ha sido esta? ¿Qué redención ha sido esta? Si el hombre sigue igual, si el hombre sigue siendo un ser caído, ¿qué redención ha habido aquí? Santo Tomás de Aquino dirá algo muy importante a este respecto. Yo preguntaba al principio, pero a Dios hay que aplacarlo. Dios exige una satisfacción, exige una reparación, y si la exige, en todo caso, si la exige, ¿por qué? O si no la exige, ¿hace falta de todas maneras que haya una reparación? Santo Tomás nos dice, no recibe Dios ofensa de nosotros, sino por obrar nosotros contra nuestro propio bien. Es decir, la ofensa que comete el hombre desde el principio y con la cual queda separado y queda, digamos, fuera de esa gracia en la que se encontraba y de esa relación que lo unía a Dios, y queda rota, podríamos decir, esa
familiaridad que el hombre tenía le unía a Dios, pues no es porque el hombre ofenda a Dios directamente, sino porque se ha hecho daño a sí mismo. Por tanto, San Anselmo llevaba muchísima razón en que si Dios perdonaba al hombre, con eso, como decía Lutero, por gracia, no era suficiente. El hombre necesitaba ser reparado. Ahí debería haber una transformación. El hombre no podía seguir en la misma situación, porque si no, ¿para qué vale ese perdón? ¿Qué redención es esa? La reparación tenemos que entenderla en este sentido. Es decir, eso debía de ser reparado de alguna manera. El hombre no podía seguir igual. Vamos entendiendo un poco lo que significa esto. En ese sentido, San Anselmo acertó. Y estos son intuiciones muy buenas para que vayamos entendiendo lo que es la redención. Quizá donde no acertó tanto fue en pensar que Dios exigía o necesitaba ser aplacado y necesitaba y exigía una satisfacción. Esa satisfacción, San Anselmo diría, que solo la puede encontrar Dios con un igual. El hombre no podía satisfacer, no podía aplacar a Dios. Y, por tanto, como esto no podía ser, tenía que ser una persona de su mismo rango, una persona divina, que sería la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, diría San Anselmo, el que podría llevar a cabo esta misión de satisfacer y aplacar esa exigencia, digamos, ¿no? Para que se pudiera dar la redención. Vosotros diréis, si habéis seguido hasta aquí, vosotros diréis, bueno, ¿y todo esto qué? Pues mirad, todo esto es importantísimo, porque esta teoría de San Anselmo, que veremos ahora después, incluso el Papa Benedicto, el Papa emérito Benedicto XVI, hizo un comentario, una reflexión sobre esta teoría, y bueno, él mismo dice que aporta una serie de intuiciones, pero por otra parte, y que no puede ser sustraída a la parcialidad, incluso en su forma clásica, pero dice el Papa, y voy a leeros textualmente, cuando se la considera con lentes de aumento que ha creado la conciencia popular, dice el Papa, esta teoría parece un mecanismo grotesco y completamente irrealizable. Y vais a ver por qué. Esta teoría ha tenido en todos los cristianos, hasta el momento, sobre todo en el catolicismo, ha tenido una repercusión grandísima. Y, por desgracia, algunas veces para mal, porque la figura de Dios ha salido mal parada, muy mal parada. Para que vayáis entendiendo, poco a poco, os voy a leer un sermón que precisamente nos habla de esta sustitución vicaria de la que habla San Anselmo. Es decir, que Dios necesitaba una satisfacción, necesitaba aplacar, digamos, su ira, entonces no lo puede hacer con el hombre porque el hombre no es un igual, y entonces en su Hijo es donde lo realiza. Y por eso el Hijo es el que va a realizar la obra de la redención. Y bien, pues para que veáis cuando la lente del pueblo popular hace grande, hace casi una ópera de esta teoría y hace casi una telenovela de esta teoría, lo que puede llegar a suceder. Esto es de un sermón de Viernes Santo
Y bueno, está sacado de un sermonario. Seguramente yo, desde luego, a día de hoy no he oído ningún sermón en Viernes Santo, ni en mi infancia, ni desde hace poco. Espero que esto no sigamos así, no sigamos con esta visión, sobre todo porque es una pena cómo queda la figura de Dios y cómo presentamos a Dios. Pero yo estoy seguro que algunas de nuestras abuelas, o si vosotros, evidentemente algunos de los que seáis más mayores, es posible que todavía hayáis podido oír algo así en la iglesia. Dice así el sermón: su cólera se apaciguaba al descargarse. Está hablando de la pasión de Cristo. Golpeaba a su hijo inocente que luchaba con la cólera de Dios. Esto es lo que se llevó a cabo en la cruz, hasta el momento en el que el Hijo de Dios, leyendo en los ojos del Padre que ya estaba totalmente aplacado, vio que había llegado por fin la hora de dejar este mundo. Fijaos lo que acabo de leer, Ayesna, que decimos aquí en Murcia. Toda esta teología de presentar a Dios así ha tenido una repercusión y la sigue teniendo, porque yo sí que he oído cosas al respecto que vienen precisamente de esta teología, de esta redención, de entender a Dios así, porque al final esto de lo que va es de cómo entendemos a Dios. Y por supuesto, en lo más importante, en donde nos la jugamos, que es en la redención. ¿Cómo es nuestro Dios? Esta teoría de la satisfacción vicaria de San Anselmo ha tenido incluso en el arte unas repercusiones. Y como os decía, la pena es que el malparado siempre es Dios. Y la imagen que se puede obtener de Dios, pues algunas veces es una imagen terrible. Yo recuerdo en un convento de capuchinos de Italia, en un retablo, se veía la imagen de Cristo en un lagar y Dios Padre estaba literalmente triturando en el lagar. Cristo estaba como llorando y del lagar salía evidentemente sangre y Dios Padre estaba triturando a su Hijo. A mí lo que más me sacudió cuando vi aquella escena fue la cara de ira, la cara no sé, como casi de odio, ¿no? Con la que estaba representado Dios Padre, que casi que Dios Padre parecía francamente el diablo, ¿no? Bien, como decía, ha tenido repercusión en el arte y ha tenido repercusión hasta nuestros días. Hemos oído decir algunas veces, por desgracia yo en el hospital mucho, Dios me ha mandado un cáncer para que yo sea mejor. No, perdona, Dios no te ha mandado un cáncer. El cáncer lo tenemos porque somos limitados por nuestra genética, por todo lo demás, porque venimos de una familia que a lo mejor es más propensa o menos propensa, o vete tú a saber el por qué, pero Dios no te inflige el cáncer. Que tú, de ese mal, y evidentemente Dios, de todo mal puede sacar un bien, ¡claro! Que tú de ese mal puedes sacar algo bueno, claro. Que tú te puedes encontrar con Dios en esa situación, claro. Pero de ahí a decir que Dios es el que te inflige eso, que Dios es el causante, el que hace eso para que tú... ¿Cómo dejamos a Dios? Todo esto viene de allí. Todo esto viene de esta teología. Son reminiscencias, como por ejemplo este sermón, en el que evidentemente pues es terrible, ¿no? Escuchar esas palabras de que cuando el Hijo contempló en los ojos del Padre, que su Padre ya quedaba de dar golpes y de todo, aplacado completamente, entonces el Hijo dijo, ya, he cumplido.
Bueno, a San Anselmo le salieron varios detractores, entre ellos estaba Abelardo. Abelardo dio una pista para entender bien lo de alguna manera, a San Anselmo. Es decir, todo eso, todo de que el hijo es el que tiene que hacer esa satisfacción, el que de alguna manera tiene que satisfacer y aplacar al Padre, dice Abelardo, tiene que ser entendido desde el amor redentor. Si no se entiende desde ahí, la equivocación es monumental. Y vamos a cifrar entonces la redención en otras cosas que no son el amor. Es decir, el precio de la redención, o en realidad qué es lo que hizo, por qué pudimos ser redimidos, qué fue lo que nos redimió. Esto al final va a hacer que se cifre en otras cosas diferentes a la fundamental y a la que verdaderamente es la única que redimió y puede seguir redimiendo al hombre. Abelardo dirá que esto es el amor redentor. El amor, solo el amor. Y hay que leer todo eso desde el amor. Lo que pasa es que Abelardo también pues, tuvo sus aciertos y tuvo sus desaciertos. Porque Abelardo reduciría la redención a que la redención en realidad fue un ejemplo de amor que nos dio Cristo. Pero claro, si eso solo fue un ejemplo, hay muchísima gente en la historia que ha dado también ejemplo de vida y eso no redime. Si solo fue todo lo que Cristo hizo, solo fue un ejemplo, pues entonces la redención, ¿cómo se ha dado? San Bernardo haría una réplica a esto y San Bernardo dirá, si Cristo se hubiera limitado a darnos ejemplo desde fuera, estaríamos en un pelagianismo en donde el hombre se salva por sus propios méritos. Es decir, si solo Cristo ha venido para dar ejemplo, o sea, para que yo sea bueno, para que yo ame, un ejemplo de amor, un ejemplo de bondad, un ejemplo de tal, es decir, ahora la salvación, si solo es un ejemplo, la salvación entonces queda en mi propio esfuerzo. El hombre es el que se salva, no ha sido salvado por Dios. Y esto es un error como una catedral. Por eso dice San Bernardo, no es que Cristo aportara simplemente una buena conducta, sino que Cristo aportó la posibilidad de que haya buenas conductas. Imprimió un giro en la historia deteniendo con su vida, con la vida de Cristo, detuvo esa caída de la humanidad. En la redención casi siempre hay dos cosas fundamentales. Una es el perdón del antiguo pecado, la cancelación de ese pecado, y dos es esa reconciliación entre Dios y los hombres. Pero hay otra cosa más allá aún que ha traído la redención. Y esa es que el hombre, después de haber sido redimido, no vuelve a estar igual que Adán antes de pecar. No. Su dignidad está por encima. Por encima porque en ese momento, antes del pecado de Adán, Dios no se había hecho hombre todavía. La humanidad, precisamente por haberse hecho Dios hombre, ha quedado de alguna manera sumida en ese misterio divino de las tres divinas personas. La segunda persona de la Santísima Trinidad es de naturaleza humana y divina. Y esto es lo que ha posibilitado que el hombre pueda entrar en esa comunión divina. Es de lo que nos habla San Pablo cuando nos dice que hemos sido injertados, que somos hijos en el Hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, entonces, después de saber todo esto, después de ver un poco todas estas cosas, después de haber visto también
incluso a las repercusiones que algunas veces una mala visión o un mal entendimiento de todo esto puede traer, mi pregunta sigue siendo: ¿tiene entonces el sufrimiento es lo que nos redimió? ¿La sangre es lo que nos redimió? ¿Qué es lo que nos redimió entonces? Ya lo hemos dicho, pero lo vuelvo a preguntar otra vez. ¿Dios necesitaba ser aplacado? ¿Exige algo Dios? Claro, todas estas preguntas que me estoy haciendo ya para terminar, no me las he hecho yo solo, se las ha hecho también otra gente. Y después de oír algunos sermones, Salvador de Madariaga, por ejemplo, dirá: es injusto por parte de Dios pedir la vida de un inocente en lugar de los verdaderos culpables. Dice, y complacerse hasta su muerte, y hacerlo hasta el punto de no poder perdonar al mundo sin ella. Es decir, al fin, dice Salvador de Madariaga, fuera a resultar de esta manera que la justicia divina funcionaba como la audiencia de Valladolid. Pues no, ni pensarlo. Es decir, Dios no puede ser así. Es decir, que Dios exija la muerte, que Dios quiera ver a Cristo en la cruz y que si no es así, no podemos alcanzar la redención. Y si no es así, y si no se le aplaca, perdonad, pero es que esta es la visión de los dioses del Antiguo Testamento, de los pueblos circundantes al pueblo de Israel. Moloc necesitaba ser aplacado con la sangre de niños que se sacrificaban hasta que el dios se aplacaba. Es decir, si lo leemos desde ahí, nos estamos cargando la hermosa historia que hay detrás de nuestra redención y la importancia que tiene el Viernes Santo cuando nos muestran la cruz y vemos que Cristo está completamente destrozado. Si pensamos que eso es así por eso, no vamos a llegar a entender nunca el gran misterio que hay detrás de esa redención. ¿Qué es lo que al final nos redime? San Irineo de Lyon va a arrojar luz a esta pregunta. Dice que el nudo de la ofensa que el hombre hizo a Dios con ese pecado del principio, del origen, el pecado original, que nos apartó de Dios, es un nudo que hizo el hombre, dice San Irineo, de desamor. Y que la única manera de volver a pasar la cuerda alrededor del nudo y desatar ese nudo es con el amor. Como bien diría Abelardo, y en eso no se equivocó, aunque como os he explicado perfectamente en lo que sí que se equivocaba, el amor es lo que nos redime. Por eso, evidentemente, Dios no quiere los sacrificios. ¿Cómo va a querer Dios los sacrificios de los hombres? ¿Cómo va a querer Dios o va a exigir, más todavía Dios, que el hombre sufra para que pueda ser redimido? Que el hombre pene, que el hombre... Hay mucha gente que ha cifrado la redención en el sufrimiento. Creen, ha enfatizado tanto eso, que creen que lo que nos salva es el sufrimiento. Y aquí surgen también otras preguntas, pero estamos viendo que no es así, que es el amor. Y aquí crean otras preguntas. Entonces, la cruz, ¿qué tiene que ver entonces con la redención? ¿Cómo tenemos que entender ese sacrificio? La misma sangre de Cristo
que tantas veces hemos dicho que es el pago por nuestros pecados, ¿cómo se tiene que entender? Si Dios siente abominación por los sacrificios humanos, ¿desde dónde hay que entender eso? Dice Santo Tomás, y esto va a arrojar luz también en lo que acabo de decir, lo que cuenta para el mérito no es la dificultad que encontramos. Por ejemplo, al amar al enemigo, sino la perfección del amor que vence esa dificultad. Es decir, Santo Tomás nos dejaría muy claro, un acto no es más meritorio porque nos cueste más, sino porque lo que hacemos es con amor. Y es más meritorio si lo hacemos con más amor. Y es más meritorio todavía si el amor se va perfeccionando cada vez más. Mucha gente esto lo ha entendido al revés. El sacrificio de Cristo en la cruz es la consecuencia. Y era necesario, en el Evangelio no para de repetirse una frase, en la Pasión, es la famosa frase griega de I Christos, es decir, era necesario que Cristo tal, era necesario que Cristo, y se repite muchas veces. Pero, ¿qué era necesario? ¿Era necesaria la cruz? ¿Era necesario que sufriera? ¿Era necesario que tal? Al final, ese era necesario. ¿Qué hay detrás de ese era necesario? Era necesario que amara hasta el extremo. Que sufriera hasta el extremo como sufrió es consecuencia de haber amado hasta el extremo. Pero no al revés. Pero no podemos enfatizar lo otro. El mérito no está en lo otro. Hay mucha gente que ha sufrido. Después de Cristo murieron muchos mártires. Antes de Cristo murió también mucha gente por injusticias. La redención, y si hemos sido redimidos, es porque el amor ha sido llevado de Dios, ha sido llevado hasta el extremo. Y como consecuencia de eso, entonces viene todo lo demás. Lo que Dios quería de su Hijo es que amara al género humano hasta el extremo, que en realidad es lo que Dios quería del hombre. ¿Por qué Dios se encarnó? Porque nos amaba, para redimirnos. ¿Cómo nos redime Dios? Amándonos hasta el extremo, porque el nudo que había sido hecho con el antiguo pecado era un nudo de desamor. Y la única manera, como dice San Anselmo, de desatarlo era amando. ¿Y cómo? Amando hasta el extremo. Y desde ahí podemos entender todo lo demás. Y desde ahí podemos entender la cruz, el sufrimiento y todo lo demás. Cuando tengamos que sufrir, el tener que aguantar el sufrimiento, el tener que pasar por el sufrimiento, es también una prueba de amor que perfecciona también nuestro amor. Pero no lo contrario. Dios quiere que amemos hasta el extremo, pero no quiere nuestro sufrimiento. Cuando la gente ha cifrado la redención en el sufrimiento, en esa clave, lo que ha sucedido, y a lo largo de la cristiandad, han sido cosas monstruosas. De gente, por ejemplo, que se ha recluido en un cajón durante toda su vida. Recluidos en un cajón. En Egipto hace poco ha sido encontrado en una necrópolis cristiana un cristiano que se había cargado de cadenas y que había muerto con esas cadenas, lo habían enterrado con esas cadenas. Y con esto, ¿dónde queda? Me dirán, porque mucha de esta gente me dirá, es que hay que hacer mérito, es que hablan del mérito, del mérito. El mérito, como decía Santo Tomás, lo que cuenta para el mérito no es la dificultad, no es el sufrimiento, es el amar con perfección, el amar hasta el extremo. Eso es lo que hace importante al mérito. No es que no hagan falta. Claro, evidentemente, cuando nosotros hemos sido redimidos, tenemos que actuar como hijos redimidos que somos. Tenemos que actuar con esa dignidad.
Tenemos que actuar conforme a la reparación que se ha hecho en nosotros y que se ha hecho a Dios. Esa relación ha sido reparada, esa ofensa ha sido reparada y el hombre ha sido dignificado, pero vamos, infinitamente más de lo que él se pensaba. Con solamente el perdón y con solamente la reconciliación no le ha bastado a Dios. Dios ha querido ir más todavía adelante y lo que ha hecho ha sido darnos una dignidad impensable. Como decían los padres griegos, Él se ha querido hacer hombre para que nosotros seamos dioses, para incluirnos en esa familia trinitaria, para que entremos en esa comunión de amor. Por tanto, toda esta gente que vemos en la historia, cuentan incluso de cristianos que adquirían gestos durante la vida, por ejemplo, señalando al cielo y dejaban así la mano durante toda la vida, la mano se les iba como secando. Es decir, otros que, bueno, ha habido muchísimas modalidades en donde se veía cómo se enfatizaba, parecía que lo que les había redimido era el dolor, el sufrimiento. Con esto, cuidado, la ascesis y el sacrificio no queda, no es que esto no tenga un valor, pero el valor lo tendrá no por el sacrificio en sí, por el dolor en sí, no porque tenemos un Dios que como Moloch quiera la sangre de su hijo para satisfacer o para aplacar su ira, no. Porque tenemos un Dios que el nudo lo ha deshecho con el amor hasta el extremo y que por tanto nosotros ahora como redimidos tenemos que, digamos, responder amando de esa manera. Y si tenemos que pasar por el sufrimiento, pues tendremos que perfeccionarnos aún más en el amor, pero no viendo el sufrimiento como algo, sino que, bueno, esto es lo que me trae la vida por mi libertad, por mi limitación, porque al fin y al cabo soy humano y soy limitado, y yo esto lo voy a asumir amando hasta el extremo como amó Cristo. ¿Quería Cristo morir en una cruz? Yo creo que lo que Cristo quería era amar hasta el extremo. Y si tenía que pasar por la cruz, porque de esa manera seguía amando hasta el extremo, pues tenía que pasar por ahí. En Getsemaní, Cristo dice algo muy importante al respecto y que pone luz a todo esto. Refiriéndose a su Padre: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Machacar a su Hijo? No. La voluntad de Dios es amar al hombre hasta el extremo. ¿Cuál es la visión de la sangre de Cristo en la cruz? La sangre de Cristo es algo que Dios necesita, esa sangre para ser aplacado. La sangre de Cristo ha de ser leída como la vida. De hecho, para el pueblo hebreo la sangre representaba la vida. Que Cristo entrega toda su vida. Dice Cristo, y esto ya también pone más luz, no hay amor más grande que aquel que da la vida. El amor más perfecto, el amor extremo, es precisamente ese. El amor que da la vida por los demás, por el hombre, por el género humano, por los que estaban caídos. Y Cristo tuvo que pasar por la cruz y entregar su vida entera. Es como la madre que muchas veces, hablando de sus hijos, o el padre dice: yo daría por mis hijos porque fueran felices, porque pudieran llegar a buen término, porque lo daría todo, daría hasta mi propia vida. De hecho, las madres, cuando nos dan a luz, están dispuestas a darnos hasta su propia vida porque saben que pueden morir en el parto. Bien, pues esta es la visión. ¿Qué precio es el precio de la redención? El precio de la redención es el amor hasta el extremo. Feliz Semana Santa
y Pascua de Resurrección.